Me da gusto saludarlos esta noche. Hoy sí es un día histórico para México. Hoy estamos hablando que la Guardia Nacional se está aprobando en el Senado, obviamente después de haber pasado en la Cámara de Diputados. Es una reforma constitucional que tiene varios impactos en varios artículos y nos estamos jugando el futuro porque esta Guardia Nacional, con lo que se quería por parte primero del gobierno, era hacer una Guardia Nacional con toda la esencia militar, algo que contraviene tratados internacionales de derechos humanos, algo que contraviene la visión de futuro de organizaciones civiles de seguridad y sobre todo, ¿qué es lo que queremos para el país? Queremos cuerpos militarizados para ayudar a la seguridad pública que violenten derechos humanos, que en el futuro no den resultados, o queremos una visión de Estado con fuerzas de seguridad, con mandos civiles, preparadas, capacitadas, con resultados como ha sido en muchos países del mundo y que están probados. La Guardia Nacional un poquito, hoy afortunadamente hay un acuerdo de los equipos, de todos los grupos parlamentarios y por unanimidad se aprobó la Guardia Nacional, la reforma constitucional para que el mando sea civil. Esto es importantísimo. Si bien es cierto, necesitamos un nuevo cuerpo de seguridad en el país, creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero necesitábamos un cuerpo de seguridad que fuera acorde a los estándares internacionales de eficiencia, a otros buenas prácticas, otros ejemplos que han dado resultados en el mundo, y eso era muy importante ver qué es lo que queríamos para el país. No es una discusión cualquiera, es una discusión histórica, en un momento en donde la violencia está rebasando todos los límites. La última cifra es que enero, en relación con los homicidios, es el mes más violento ya de los últimos 30 años en que se ha empezado a medir los homicidios en el país. Eso nos habla de que la descomposición está muy complicada en el país. Esta Guardia Nacional se prevé que tenga aproximadamente 60,000 efectivos, de 50 a 60,000 efectivos, pero era importante que el mando fuera civil, que hubiera una temporalidad donde las Fuerzas Armadas estuvieran interviniendo en la formación, en la disciplina. Es verdad, hay muchas cosas que las Fuerzas Armadas en este país tienen favorables. Ejemplo, su formación, han estado realmente haciendo labores de seguridad pública, son una de las pocas instituciones, la Marina, el Ejército, que no tienen tanta infiltración del crimen organizado. Son instituciones fuertes, tienen un armamento con mucha potencia, pero sobre todo lo que es la preparación es importante, muy importante que tengan ciertos rasgos, cierta formación militar, pero también limitada. Necesitamos también policías de proximidad, policías con otro tipo de formación, importantísimo. Y bueno, la temporalidad para que las Fuerzas Armadas estén capacitando y preparando en parte y apoyando a esta Guardia Nacional que va caminando en ese sentido y que hoy se aprobó por unanimidad por las fuerzas políticas en el Senado. Se puso un plazo de 5 años. Era lo que muchas organizaciones civiles en el país, académicos, expertos, activistas, estaban diciéndole permanentemente al presidente de la República y al grupo parlamentario de Morena, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, no así la mayoría calificada, y necesitaban de otras fuerzas políticas, y escucharon, importante, escucharon y hoy hay un acuerdo. Aparte de esta temporalidad, después de estos 5 años volverá el mando civil va a ser desde un principio, pero volverá ya en un esquema plenamente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta Guardia Nacional. Ahora bien, tenemos esta discusión de la Guardia Nacional, todavía falta que esta reforma regrese a la Cámara de Diputados porque tuvo algunas modificaciones y de ahí tendrá que pasar por los congresos locales, donde la mayoría de los congresos locales, 17 congresos locales, tienen que aprobar esa reforma constitucional. Y después vendrán las leyes reglamentarias, son 3 leyes reglamentarias que tienen que prever la formación, que tienen que hablar de la disciplina, que tienen que hablar de cómo será la coordinación, el mando, etc. Pero después de esto de la Guardia Nacional, que creo que vendrá a ayudar a reforzar la seguridad pública, la Procuración de Justicia,
algo que es importante es qué va a pasar con las policías civiles. En este país hay casi 500.000 de policías civiles, casi 500.000 de policías civiles. Es decir, aquí tenemos policía federal, casi 50.000 elementos, tenemos policías estatales, preventivos, y tenemos policías municipales. Esta no es cualquier fuerza, sigue siendo la fuerza de seguridad pública más importante en el país, pero además con el sistema de justicia penal que hoy tenemos son la base más importante para sostener el sistema de justicia penal, los casos. Ahí es donde están las debilidades institucionales en el país y es donde falta que, aparte de esto que se está discutiendo, que se habla en todos lados de la Guardia Nacional Civil, hoy tenemos que voltear en un plan estratégico que tiene que hacerse desde el Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel nacional, pero también cada gobernador, cada presidente municipal tiene que entrarle a capacitar a las policías en su competencia, tiene que capacitarlos muy bien, tiene que prepararlos, tiene que fortalecerse la carrera policial. En este país no se respeta la carrera policial en su mayoría y eso choca contra muchos principios de fortalecer la profesionalización, de fortalecer la permanencia, de fortalecer los incentivos que debe tener un policía y de hacer verdaderas carreras de vida. Es importante contemplar esto, lo que es una carrera de vida que les demos a los policías. Carrera de vida es importantísimo. Hoy en día el 60% de los policías municipales siguen ganando menos de 5,000 pesos. Añadamos a eso que hay policías municipales que no tienen seguridad social. Imagínense un policía que no puede tener derecho a un crédito para una casa, o que no tiene claro cuándo se puede jubilar porque no tiene la aportación que debe haber a los institutos de seguridad social estatales o a nivel nacional si lo tiene la Policía Federal. Es decir, las policías civiles, las policías civiles, las policías estatal, federal y municipal tienen muchas desventajas comparados con las prestaciones, derechos, apoyos, incentivos que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo debe fortalecerse las fuerzas civiles, municipales, estatales y federales? Tienen que fortalecerse sus derechos y sus prestaciones y sus salarios. Si no volteamos a ver eso, estoy seguro que no va a haber un cambio trascendente en la seguridad pública de este país. Porque la proximidad, el que está cercano al ciudadano, no son las fuerzas federales. Ustedes ven cómo las fuerzas federales llegan, no tienen el contacto tan directo como es un policía municipal o un policía, incluso más un policía municipal que un policía estatal, quienes tienen contacto directo permanente con los ciudadanos, las y los ciudadanos. Ellos son los que están permanentemente en contacto con los ciudadanos cuando hay un robo a casa habitación, cuando hay un robo de negocio, e incluso son en su mayoría el primer respondiente. A ellos son los que se tiene que voltear. Y obviamente la Guardia Nacional tendría que focalizarse a los delitos de alto impacto, sobre todo los que están relacionados con la delincuencia organizada. El crimen organizado en este país es nuestro principal flagelo, pero la Guardia Nacional también tiene que entrar a revisar y a fortalecer los esquemas de investigación, la función pública de seguridad pública, etcétera, pero muy importante enfocarlos a resolver el gran problema del crimen organizado, donde policías municipales, policías estatales tienen muchas debilidades para enfrentarlos. Hay pueblos muy pequeños que ni el armamento ni el número de efectivos van a poder contener esta ola de violencia que genera el crimen organizado y que ya ha ido evolucionando con son gobiernos paralelos, sobre todo en los municipios. Ahí es donde la Guardia Nacional puede fortalecer y entonces las policías municipales, policías preventivas estatales tendrán que ir trabajando los delitos del fuero común con mayor fuerza. Y estamos hablando que el crimen organizado está presente en la mayoría de los casos de homicidios. Entonces esos homicidios tendrían que fortalecerse con investigaciones federales. Y algo que es importante, no vamos a poder combatir el crimen organizado si no se ataca el dinero. Ya se habla de más de 50,000 millones de dólares al año de lavado de dinero. Si no hay una fortaleza en ese sentido, no vamos a poder combatir el crimen organizado. Y entonces todo esto que estamos viendo va a seguirse desafortunadamente dando. Hoy la esperanza es que la Guardia Nacional sea una primer luz
después de este túnel de violencia, de oscuridad que está en el país, que ayude a tener un cambio en las estrategias de seguridad pública nacionales, una verdadera política criminal que englobe todos los objetivos hacia donde tiene que ir el gobierno, las prioridades, el gobierno federal, gobiernos estatales y por supuesto que gobiernos municipales. Y en ese mismo sentido, no se puede echar de lado a las policías civiles. Si las policías civiles, la policía estatal, la policía federal, las policías municipales no se les fortalece, desde ahorita les podemos decir que va a ser un gran fracaso haber creado la Guardia Nacional. Porque también hay que señalarlo, el ejército está en las calles desde hace muchas décadas, quienes han dicho que está desde con Felipe Calderón, el ejército está en las calles y en las zonas rurales desde los 70s con la Operación Cóndor y no ha dejado de salir de las calles o en el combate al crimen organizado de un modo o de otro. Entonces, estos efectivos, hoy en día, por ejemplo, se habla de 60-70 mil efectivos militares en las calles, o incluso más, porque con el presidente López Obrador no ha cambiado la estrategia de tener a las Fuerzas Armadas en las calles, porque además, realmente en este momento no se podría sacarlos de las calles, de apoyar a la seguridad pública. Pero este tema también de que en 5 años puedan salir los militares ya de trabajo de seguridad pública, pues es una área de oportunidad. ¿Qué significa? Que en ese tiempo tenemos que pensar seriamente en tener la fortaleza de las policías estatales, municipales y federales. Alguien también se podrá estar preguntando, ¿y cómo lo vamos a hacer? Solamente dándoles derechos, dándoles incentivos, por una parte, y fortaleciendo los órganos de control. Hay que revisar si los exámenes de confianza están funcionando. Porque muchos de esos institutos de centros de confianza pues a veces se manejan políticamente y se afectan los derechos de los policías, y lejos de limpiar las corporaciones se está creando otro tipo de problemas, porque realmente la supervisión, la vigilancia y la limpieza que debe haber en las instituciones de los malos elementos tiene que ver con otro tipo de estrategias que complementen a los exámenes de confianza, que no han sido la panacea, no han sido la solución, como la supervisión de comandantes, los órganos de control, las áreas de asuntos internos, de investigación interna, etcétera. Esas hay que fortalecerlas, hay que trabajar muy bien los resultados de ahí para tener un equilibrio y tener las instituciones fuertes con buenos policías en el país. Entonces, hace falta mucho por hacer, pero lo que quiero concluir es, no hay la solución solo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es solo una parte de la solución del problema, porque al final van a venir a suplir a las Fuerzas Armadas que hoy hacen funciones de seguridad pública, aproximadamente 60, 70, 80 mil efectivos, y hoy la Guardia Nacional también se habla que será de aproximadamente 50, 60 mil efectivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, la formación, sí, las estrategias que se implementen, pero lo más importante va a ser que fortalezcamos las policías municipales, estatales y federales. Si no lo hacemos, no habrá cambio en la seguridad pública, no habrá cambio en la justicia, porque vamos a tener los mismos problemas. Policías que no están capacitados, policías que no tienen alicientes, no tienen incentivos, porque sus derechos están empezando por el salario, que debe ser un salario digno, porque además un policía está arriesgando la vida permanentemente. Y si no hay carrera de vida, si no hay una carrera policial real, porque en la práctica no la hay, pues entonces lo único que estamos haciendo es que el sistema, al final de cuentas, está con una serie de círculos viciosos, con círculos negativos que no están llevando a tener policías dignas, policías certificadas, policías calificadas, que realmente sean efectivas en el combate a la delincuencia, a la inseguridad, y que además tengan un trabajo muy cercano a los ciudadanos, de proximidad y de buena cara. Ahí está la clave de esto. No cantemos victoria, falta mucho por hacer, pero, y con eso también concluyo, lo más importante es voltear a los resultados. Ahorita el Sistema Nacional de Seguridad Pública permanentemente está hablando de cuáles son los problemas que enfrentamos, los indicadores hablan de los problemas, pero no nos están hablando de los resultados. Necesitamos que todas las corporaciones se volquen a estar publicando detenciones, cuántos asuntos se han resuelto, homicidios, de delitos, etcétera. Es decir, tiene que haber una gestión por resultados, y eso tiene que transparentarse. Esos indicadores son los que tenemos que conocer, ver cuántas personas han sido sentenciadas, cuántos casos se han sido resueltos por mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahí es donde también tenemos que voltear, que el gobierno deje de estar manejando cifras negras y que esté abriendo a los ciudadanos lo que están haciendo y qué resultados está teniendo, y esos indicadores con comparativos semana a semana, mes a mes, podamos estarnos dando cuenta
qué institución está siendo eficaz. Y por último, también no menos importante, los recursos que se han dilapidado en este país. Para la seguridad pública debe haber responsables. No se puede ya permitir que presidentes municipales, gobernantes tomen el dinero que va para la seguridad pública y la desvíen a otros servicios que sí son importantes, pero no tan relevantes como la seguridad. O incluso en la corrupción. Ahí es donde tiene que haber mano firme, tiene que haber un combate a la impunidad y entonces sí vamos a empezar a ver los resultados en un país donde todos merecemos vivir en paz.